Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría cerrar la semana, también acompañada por gente que les va a presentar lo más importante del acontecer cultural. Está Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Aquí Huemansin, Karen, Rafa, señor Juan Arturo Brennan. Hola. Mi querida Laura, equipo completo en efecto para cerrar esta semana por todo lo alto, conciencia, Karen, y algo que yo creo que nos compete o muchos nos sentiremos identificados con. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Hoy es viernes de ciencia y vamos a platicar de estrés laboral. ¿De qué hablas? Yo no conozco eso. ¿Qué será? Las causas, lo que genera en el cuerpo. Bueno, se estima que en México el 85% de las empresas son tóxicas para sus trabajadores. Es un tema que vale la pena ver y escuchar. Y bueno, tendremos también música con Juan Arturo Brennan y un tema que nos va a llevar también a diferentes registros de lo cultural que tiene que ver el agua. Efectivamente, bueno, se presenta la Sinfonía del Agua, precisamente dedicada a este recurso hídrico de Alejandro Sánchez Navarro. ¿Y qué más tenemos? Adivinanza. Solo hay una cosa mejor que un bandoneón. Dos bandoneones. Bingo, dos bandoneones. Y esos bandoneones los tocan Clara Stern y Nicole Ledesma, que mañana tienen una actuación que vamos a anunciar aquí, pero hoy están aquí en el estudio con todo y fuelles. Programón. Programón, comenzamos. Y vamos a comenzar con el séptimo arte porque el Festival Internacional de Cine de Toronto tiene ecos aquí en nuestro país. Vamos a ver de qué se trata. 7 películas, 14 ciudades y 27 salas de cine de la República Mexicana conforman la primera edición de la Semana de Cine Canadiense que tendrá lugar del 29 de marzo al 4 de abril, gracias a la colaboración de Nueva Era Films, Cinépolis y Telefilm Canadá. En esta primera edición vamos a poder disfrutar de 7 películas de Canadá que son de diferentes regiones de Canadá, que es un país muy grande con culturas diversas. Y la idea de este festival es dar a conocer las producciones recientes de este país en su globalidad, así que hay realmente diferentes películas de diferentes estilos, temáticas, géneros y de diferentes regiones de Canadá. Son de directores diferentes, hay como ya 2 directores bien ubicados a nivel internacional y otros más emergentes. Y la mayoría de las películas se estrenaron en el Festival de Toronto del año pasado. Hay temáticas diferentes. Muchos hablan de la adolescencia, por ejemplo. Entonces se ve que se preocupan de este momento particular de la vida de un ser humano que está entre la niñez y la edad adulta. Hay 3 películas que desarrollan este tema, por ejemplo. Hay películas siempre con un fondo social que hablan un poco de la crisis como que ocurre, ¿no?, en muchos países, entonces eso es como tela de fondo de varias películas. También hay una película que habla de una comunidad al norte de Canadá, que es el Ártico, donde viven unas comunidades de esquimales que fueron los olvidados, digamos, de la mundialización. También hay una película que a mí me gustó mucho, que es de la parte francesa, que se llama Te lo prometo, viene de la parte de Quebec y retrata el ambiente del Montreal de los años 70 en un barrio popular y todo está visto desde el punto de vista de niños, así que le da un toque muy fresco, muy innovador. I mean, of course, I read everything in the papers and the lawyers talked to me, but everything happened pretty fast. And, yeah, I would just love to hear from you in your words, in the interests of closure. Les queremos invitar a la inauguración de esta Semana de Cine Canadiense que se va a llevar a cabo el jueves 28 de marzo en el Cinépolis de Plaza Carso. Y para esa ocasión van a venir 4 directores de las películas. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, pues refrescante ver estas películas en un conjunto, digamos, que tiene premios
que son óperas primas en algunos casos, de directores conocidos en otros. Así que bueno, pues yo creo que es una buena oportunidad para asomarse a la producción de Canadá. Rafa Huemanzin, ¿cómo ven? Bueno, a mí me fascina el cine canadiense, hay unas cosas maravillosas y también lo que me interesa mucho del cine canadiense, Laura, amigos, es que en Quebec, en la región de Quebec, la región francófona, es donde comienza el cine en Canadá. La historia del cine se remite a finales del siglo XIX y ahí es donde nacen incluso las primeras animaciones que fue rasguñando los negativos. Pero también al hablar francés se convierte el cine canadiense de Quebec en un distintivo de identidad y en ese sentido es poderoso. La invitación, hay que darse una vuelta, consultar la cartelera, porque son de esas oportunidades únicas de ver cintas que no siempre se pueden encontrar, ni siquiera en las plataformas digitales. Ahí está una gran propuesta. Y en otros temas, ya lo comentaba Laura al inicio de este programa, una reflexión para cuidar el medio ambiente. Así es la Sinfonía del Agua, que está este próximo domingo en el Teatro Julio Castillo. Tengo una trayectoria muy amplia componiendo música para crear conciencia, ¿no? Y conciencia ecológica. Y esta obra no es la excepción. Alejandro Sánchez Navarro compuso la Sinfonía del Agua, que interpretará bajo su dirección la Orquesta Filarmónica del Patrimonio Mundial en el concierto de apertura del Foro hacia una construcción del Pacto Social del Agua. Bueno, el Congreso es tratar el tema del agua, ¿no? Que es un gran problema, no solo de México, sino del mundo. Y la sinfonía lo que pretende es inducir a la gente en general a que sientan ese problema. Está estructurada en 3 partes. La primera es la forma en la que desciende, en la que cae el agua. La segunda es cómo esa agua trae vida y entonces asciende nuevamente. Es un ciclo. Y la tercera es precisamente el ciclo y el reciclo. Tenemos que reciclar el agua, no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo, no solo con el agua, con todo el medio ambiente, pero siendo el agua pues tal vez el elemento más importante. La Sinfonía del Agua se estrenará este domingo 24 de marzo a las 6 de la tarde en el Teatro Julio Castillo. El Foro para un Pacto Social por el Agua se inaugurará el lunes 25 en el Museo Interactivo de Economía. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, evidentemente lo que acaban de ver es un ensayo. La presentación tendrá matices, además, mucho más atractivos visualmente, ¿no? En efecto, hay una proyección que ya comentábamos mientras veíamos esta nota, Laura, que sabes bien, trae unas imágenes espectaculares. En realidad es un concierto visual, porque la Sinfonía del Agua está inspirada en no solamente la belleza, sino estas características que decía Alejandro Sánchez Navarro del agua, que puede ser reciclada, que puede ser contaminada, que hay que cuidar, en fin. Y esto se apoya con imágenes realmente impactantes de este elemento de la naturaleza. Así que bueno, pues ojalá se puedan dar una vuelta, ojalá la puedan disfrutar. Y vamos a hablar sobre la fuerza del agua que abre brecha desde tiempos prehispánicos, hablando de este elemento, y que se refleja en la memoria documental. Veamos esto. Presentado en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el Gran Acuífero Maya trata sobre la inmersión de un grupo de buzos al mundo subterráneo de la península de Yucatán, con el que se pretende hacer llegar un mensaje de la importancia del acuífero en el pasado y en el presente. Tiene un gran valor, y entender cómo nuestros antepasados, los mesoamericanos, percibían el agua. Surgió en el tema de las preguntas y las respuestas, cómo su mundo giraba alrededor del agua y como un elemento divino, un elemento precioso, a través del cual se hacían ceremonias o a través del cual se observaba el paso del sol, ¿no? Por decir un par de ejemplos. Creo que esto es una de las grandes lecciones que nos dan las culturas mesoamericanas, este respeto, esta adoración, por supuesto esta importancia que se le daba al agua, ¿no? En el Día Mundial del Agua, el documental de carácter multidisciplinario fue producido por TV UNAM y es un exhorto a cuidar nuestro invaluable patrimonio. Tener la responsabilidad, yo creo que en este sentido, de verdad, este documental y TV UNAM están logrando el cometido, que es
llegar a la gente, que la gente se emocione, que a la gente le guste y sobre todo que deje esa enseñanza, ¿no? Pues hay que proteger estos lugares que son pristinos y son maravillosos y son nuestros. El Gran Acuífero Maya se proyectará nuevamente mañana 23 de marzo en TV UNAM. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, es parte de los trabajos que TV UNAM presentó en el pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Es el documental, también el trabajo en torno a Malitzin y otro documental también sobre Juan José Arriola, lo que presentó TV UNAM. Y cuando se ven estos paisajes se antoja estar ahí, se antoja sumergirnos en esas profundidades y también revalorar y replantearnos el uso y el cuidado que debemos darle al agua. Dicen que para evitar el desperdicio mejor hay que tomar whisky, ¿no? Sí, eso es una gran medida, urgente. Urgente, más en viernes. Una brevísima pausa. Vamos a conocer estas creadoras que suman sus propuestas para demostrar que el arte es el medio para alcanzar la paz. Fanny Rabel, Federico Cantú e incluso Obra del Taller de la Gráfica Popular forman parte de la más reciente exposición del Salón de la Plástica Mexicana. En esta muestra se reúnen más de 40 piezas en donde se abordan distintas circunstancias de la mujer. Se le dio el título Mujeres frente a la violencia y no contra la violencia, porque la exposición pretende mostrar esa cara que dieron las mujeres, cómo la mujer a través de la historia en nuestro país, bueno, y en el mundo, ha afrontado la violencia desde diferentes enfoques. La exposición muestra a las mujeres en la revolución para continuar con temas como los asesinatos en Ciudad Juárez, violación, maltrato físico e incluso se incluyen obras en donde se ve el papel de la mujer como madre y símbolo de la patria. La exposición está conformada por pintura, dibujo, estampa, fotografía, esculturas, ensamblajes, cajas objeto, instalaciones. Entonces, bueno, son muchas propuestas diferentes. Cada autor crea su propio discurso. Entonces, bueno, tenemos piezas muy fuertes como la de Salvador Pizarro, que es una talla en madera de una violación. Piezas muy representativas es el ícono genial de Federico Cantú, que fue la imagen, que es la imagen del Seguro Social, que es la madre amamantando a su hijo con el águila, que es la nación que la protege. Y bueno, tenemos en ese sentido varias propuestas, varias lecturas a partir del trabajo de cada uno de los autores. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y después de ver esta exposición, también los invitamos a generar esta idea de lo femenino, pero en otro soporte, Rafael. En el Séptimo Arte vamos a ver cómo se celebra en el cine a las creadoras de precisamente este imaginario fílmico. «40 películas, 30 países representados y una reflexión en torno a la situación de la mujer en la industria cinematográfica y su representación en las industrias audiovisuales es la propuesta de Femme Revolution Film Fest. El festival cuenta con el apoyo del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, Cadenas de Cine y la Embajada de Francia. El objetivo del proyecto es traer personajes femeninos a la pantalla, al cine, traer personajes femeninos diversos, libres de estereotipos y sobre todo libres de una mirada misógina. El proyecto reflexiona muchísimo acerca de la construcción de los roles de género y cómo se reproducen en pantalla, pensando en el cine como una plataforma interesante e importante para replantear la forma en cómo nos vemos. La selección de las 40 películas que se presentarán son resultado de una convocatoria a la que respondieron 5,000 proyectos de 132 diferentes países. La selección de 40 películas representa a 30 naciones. Además, el programa contará con la presencia de directoras procedentes de varias partes del mundo.
Tenemos 4 secciones en competencia, que son largometraje internacional de ficción, largometraje internacional documental, cortometraje internacional y Work in Progress latinoamericano, mujeres en construcción. Tenemos las secciones fuera de competencia, que son visiones latinoamericanas, enfocado a la mirada de directoras latinoamericanas sobre problemáticas y temáticas en la región de América Latina. Insign, una mezcla de directores y directoras que maneja subgéneros e híbridos. Interseccionalidades, mujeres y poder, es la sección con la mayor fuerza social y lucha de mujeres, empoderamiento de las mismas, y una breve retrospectiva de películas francesas en honor a nuestro país invitado, que es Francia. La representación importa es el nombre del taller que se impartirá en 3 diferentes sedes de la Alcaldía Iztapalapa y en la que 60 jóvenes de entre 15 y 29 años de edad y procedentes de zonas periféricas de la metrópoli serán seleccionadas y tendrán oportunidad de desarrollar herramientas de lenguaje audiovisual para presentar sus historias. Esta primera edición del festival contará con un país invitado de honor. Francia es el país que tiene más representación de mujeres directoras, alrededor de un 36% son sus porcentajes, siguen siendo bajos, pero son los más altos de la industria cinematográfica, de ahí todos los países van para abajo. ¿Cómo se dio? Femme Revolution Film Festival se llevará a cabo del 28 de marzo al 4 de abril en sedes como la Sala de Arte Cinépolis Diana, Sala VIP Carso, Oasis Coyoacán, Autocinema Coyote, el IFAL, Instituto Goethe y la Cineteca Nacional. La programación completa se encuentra en la página electrónica que aparece en su pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Compañeros, no se pongan nerviosos. Lo responsabilizo a ustedes, ¿eh? Que vamos a tratar a continuación. Tienen parte de culpa ustedes, ¿cómo no? Vamos a hablar de estrés laboral en el segmento de ciencia, mi querida Karen. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Pues los saludo con muchísimo gusto otra vez, porque ese tema me encanta y me siento tantito identificada. Vamos a hablar de estrés laboral. Se estima que en México las cifras de los habitantes de este país que padecen estrés laboral superan por mucho a la de Estados Unidos y a las de China. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué lo provoca? Bueno, también se habla de que el 85% de las empresas en este país son tóxicas para sus trabajadores. Vamos a ver la siguiente cápsula y regresamos a comentarla. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral. Este malestar afecta el sistema nervioso autónomo que regula la frecuencia del corazón y otros órganos y es causado por diferentes factores. Lo que está estudiado es que cuando los trabajadores no percibimos apoyo, ya sea de nuestros jefes o de nuestros compañeros, cuando percibimos que no tenemos las herramientas necesarias, herramientas manuales, tecnológicas o los conocimientos, o cuando las relaciones interpersonales dentro de nuestros lugares de trabajo no son constructivas, llamémosle. Son los 3 factores que está estudiado que inciden más en propiciarnos una respuesta de estrés en nuestros lugares de trabajo. Los resultados de estudios realizados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Psicología de la UNAM arrojan que los trabajadores se someten a un estrés crónico por incertidumbre laboral, acoso y adicción al trabajo. Pensamos que nada más el estrés tiene efectos a nivel individual, pero algo que es igual de grave es que organizacionalmente también es un fenómeno muy perjudicial porque incide en las enfermedades de los colaboradores. El estrés es un mecanismo que nos activa fisiológicamente, es decir, como estamos percibiendo que algo es amenazante, vamos a secretar una serie de sustancias, de neurotransmisores dentro del cerebro y una serie de sustancias en el cuerpo, pues que nos ayudan para prepararnos para conquistar ese obstáculo o para retraernos. Ansiedad, miedo, frustración, dificultad de concentración, olvidos, dolor de cabeza, espalda y cuello, así como inseguridad, son algunos de los síntomas ocasionados por el estrés y que pueden tener consecuencias a largo plazo como trastornos de depresión y ansiedad.
Estar cerca de una persona con este padecimiento puede aumentar los niveles de cortisol del observador. Tendríamos que empezar nosotros mismos por establecer límites, ¿no? Una preocupación de los organismos internacionales de salud y del trabajo es cada vez más se borra la barrera entre la vida personal y nuestra vida laboral. Los primeros que tenemos que responsabilizarnos de eso, pues somos nosotros. La distribución de cargas de trabajo, la distribución de horarios adecuados por parte de las empresas y también por parte de los trabajadores podrían evitar llegar a padecer el estrés laboral. Es importante porque a lo que nos invitan los especialistas en el tema es a separar entre la situación laboral y la situación personal. También a no ser adictos al trabajo, a no permanecer más horas de lo que se requiere y sobre todo tiene también que ver con el ambiente de trabajo, con los compañeros, a veces un poco que tiende a ser tenso más este ambiente laboral. Entonces, son diferentes aspectos los que se abarcan en este tema y es importante abordarlo porque en México las cifras preocupan y sobre todo a nivel mundial si se está hablando de más de 2.3 millones de muertes al año a consecuencia de padecimientos como este. Rafael. Un tema bastante delicado. Tú tenías también la cifra del dinero que cuesta. Sí, porque es un dato interesante. Ajá. Lo que menciona Karen está hablando en términos de salud, pero mucho se ha justificado que tiene que ver con una necesidad económica, con una necesidad laboral, con una necesidad de productividad. Pero también está demostrado que económicamente una persona que pasa muchas horas en el trabajo no significa que se le permita trabajar mejor y tampoco que sea más productivo porque su trabajo. El tiempo de concentración que puede tener uno mientras trabaja no puede ser de 10, 12 horas ininterrumpidas. Entonces la productividad va bajando conforme las personas están más cansadas y ahorita lo que estaba justamente viendo aquí, promedio de horas trabajadas por individuo cada año en México, 2.225, lo que quiere decir es que está primero México, Costa Rica, Corea del Sur. Así es. O sea, trabajamos mucho. Bueno, en las cifras que tiene, y eso les invito Esto es de la OCDE. Sí, eso les invito a revisar los informes de la OCDE y también del Foro Económico de Davos, ponen a México en uno de los países que forman parte de estos organismos económicos, entre los primeros trabajos de horas laborales junto con Corea del Sur, pero con relación a el precio de hora laboral. No, ese es otro tema. Estamos en el fondo. Sí, eso sí, se trabaja mucho, pero bueno, no, eso no tiene una relación, digamos, con percibir más salarios. Así que ni económicamente se justifica esto. Sí, cuando uno ama su trabajo, eso... Bueno, dicho sea de paso, la palabra trabajo viene de castigo. De castigo. Así que ya veremos. Hay gente que es cuando masoquista. Cuando uno ama su profesión... Sí. Cuando uno ama su profesión, no tenemos problema de trabajar las horas que sean necesarias. Que pases, por favor, a la cabina que te van a quitar el estrés, dice. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí la información. Nos vemos el próximo viernes. No se pierdan la sección de ciencia. Gracias, Karen Rivera. Muchas gracias. Y nos vamos a ir a una pausa, pero antes tenemos una invitación. Sí, efectivamente, tenemos una invitación a nuestros amigos que nos sintonizan en la señal internacional de Canal 22 a disfrutar a partir de este domingo del programa Diálogos por la Democracia que conduce John Ackerman a las 3 p.m. hora Pacífico y 6 p.m. hora del Este. Ya han visto este programa por ahí. Efectivamente, ahora lo tenemos también en Canal 22. Un programa que se fue quedando en TV UNAM por el interés que hay de hablar acerca de este tema en nuestro país y qué bueno que ahora ya lo puedan disfrutar también en Canal 22. Un abrazo a todos los que nos sintonizan en la señal internacional. Una pausa. Bueno, a continuación vamos a platicar acerca de algo que les anunciamos aquí antes de que ocurriera y es la Cumbre Tajín. Así es, la Cumbre Tajín que va a finalizar el próximo domingo y bueno, nuestro compañero Alberto Aranda tiene los detalles.
Aquí en el Cantillán lo recibimos los 12 abuelos. Como marca la tradición, lo primero que se hace, previo a que comiencen las actividades de Cumbre Tajín, las autoridades van a la casa de los abuelos a presentar sus respetos. Estas mujeres y hombres son los poseedores del conocimiento de la cultura totonaca y hasta el día de hoy son los encargados de transmitir a las nuevas generaciones ese legado. Bueno, los retos es siempre crecer en un sentido sano. Ahorita acabamos de presenciar la inauguración del Centro de Documentación de la Cultura Totonaca, que es uno de muchos frutos que han surgido. Hace 20 años, cuando empezamos, nos dijo el abuelo Juan Cimbrón, sembremos un árbol de buena fruta. Yo diría que este árbol se sembró, a su vez dio semillas, que dio otras frutas y otros árboles, y hoy esto es un bosque cultural. Artesanía, comida tradicional, totonaca, productos locales como la vainilla y la miel se pueden encontrar en el día, mientras grupos como Mono Blanco tocan y ponen el ambiente muy veracruzano. Pero también se puede optar por un taller de tallado en madera, cestería o elaboración de velas, todo con la intención de que se valore el trabajo y tiempo que los artesanos le dedican a este trabajo. Aquí es la única zona AAA de todo México que no tiene un mercado propio, la zona arqueológica del Tajín. Todavía sigue el ambulantaje. Entonces y hay una creación increíble de arte, pero no hay donde venderla dignamente. Entonces ya hablamos con el gobernador actual, que ha sido tremendamente sensible, y este año, de aquí al año que entra, ya vamos a tener un mercado. Y la idea es que esté entre la zona arqueológica y el Parque Taquilsucuto. Sí, está a 1 kilómetro, ¿no? Y entonces ordenar todo de acuerdo a las vocaciones. Allá es una zona arqueológica, este es un centro educativo, cultural, y que tenga un espacio comercial, todo esto. Cumbre Tajín 2019 concluirá el 24 de marzo. Los talleres, mercado de artesanías, medicina tradicional y los conciertos por la noche brindarán la oportunidad de vivir una experiencia única. Es una experiencia catártica donde gracias a la palabra del abuelo, gracias al temazcal, gracias a vivir tu concierto favorito, cambias para bien a través del arte y la tradición. Noticias 22, Alberto Aranda. Atención para los jóvenes, para los niños, un maratón de teatro. ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Aquí está la información. Más de 30 obras, además de cajas mágicas y talleres teatrales para niños, integrarán la 12ª edición del Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, que se llevará a cabo el sábado 23 de marzo en el Centro Cultural del Bosque. 37 y 38 funciones, porque hay una que da 2, y está bien bonito. Entonces y ya sabes, hay desde teatro para bebés, para la primera infancia, teatro de títeres, teatro de objetos, teatro de calle, teatro de máscaras, teatro aristotélicamente convencional, digamos, circo, gran formato, pequeño formato, mediano formato. Tenemos este año por primera vez unas cajitas misteriosas, así se llaman, que son unos mecanismos así chiquitos, donde te asomas y ves una obra de teatro en miniatura que dura 2 minutos. Esas las vamos a poner afuera, en las filas, para paliar un poco el estrés que representa. Mamá, creo que encontré a mi alma gemela. Quiero casarme con Azul. Este proyecto se llama Xochimilco, o de cómo los ajolotes sobrevivieron a la extinción. Y es una precuela de Galileo, en donde, Galileo trata de 2 astronautas que viajan al espacio y encuentran a 2 ajolotes que viven en Júpiter. Entonces, Xochimilco es la historia de cómo estos mismos ajolotes llegan a Júpiter para poder sobrevivir a la contaminación y al maltrato en el medio ambiente. Abarcamos todos los estilos, todos los géneros, todos los formatos, todas las edades. Eso es muy importante. Y siempre me importa mucho mencionar
que este lugar, el Centro Cultural del Bosque, es un lugar hermoso, es un lugar seguro, no hay circulación vehicular, estamos preparados en todos los sentidos, tenemos desde luego un equipo de vigilancia, un equipo de protección civil y tal, de tal suerte que sí puede existir una disgregación de las familias aquí, ¿no? Es decir, tú, chamaquita que tienes 9, puedes entrar a esta, tú, chamaquito que tienes 6, puedes entrar a la otra. Yo voy a ver unos libros y aquí nos vemos en 1 hora, por ejemplo. A veces un teatro se llena, porque los teatros tienen un cupo específico, pues no se pongan de mal humor, no hay que desesperarse. Habrá otro teatro que empezará 15 minutos después, media hora después. Es decir, hay opciones una tras otra, sin parar. Somos Rosalito de un laboratorio. Ay, eso también es muy cierto, señor Magda. Los invito este sábado 23 de marzo a la 1 de la tarde para que vengan a ver nuestra obra de teatro llamada El Surviaje en Tren por el dramaturgo Enrique Olmos de Ita. Y bueno, los esperamos. Viene el autobús escénico de la UNAM otra vez, el Prometeo, que es un autobús que se despliega así, tiene un escenario chulísimo, también va a estar en uno de los estacionamientos. No traigan coche, dispongan de tiempo, vengan a ver una función y luego la otra y luego la otra. Cúbranse del sol, porque ya hace calor, pero ese día en particular, no sé por qué, pero siempre siento que sube la temperatura 10 grados. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, y seguimos con libros, con el reporte de la Filey. Esto nos lleva a conocer a fondo las esquinas de Mérida. Tomando la tradición de las calles de la capital de Yucatán y entrecruzando realidad y fantasía, Jorge Humberto Álvarez Rendón presenta Cuentos de las Esquinas de Mérida. 16 de estos aparecieron espaciadamente entre 2017 y 2010. Para el libro se incluyeron 2 más. Sí, se publicaron originalmente en un periódico donde colaboro, porque hubo una campaña del ayuntamiento tratando de que los jóvenes se interesaran por el primer cuadro, por la ciudad, por el centro, por los barrios, porque como ya la ciudad está muy diseminada, ya se ha extendido mucho, hay jóvenes que nunca salen de sus colonias. El Manguito, el Negro, la Tucha, el Degollado, son parte de los nombres que han poblado no solo la ciudad, sino la imaginación y cotidianidad de los habitantes de Mérida. Nombres que surgieron de negocios que ahí se establecieron, de episodios históricos y leyendas que se dieron en sus esquinas. Forma simbólica de dar indicaciones enraizada en su fuerte tradición oral. Podía ser lugar de encuentro, desde luego, pero principalmente era sitio de identificación. Ten en cuenta que en esas épocas pretéritas la gente no estaba como hoy alfabetizada. De tal manera que tú le decías a un muchacho, anda a comprarme algo a la ferretería, el elefante. Realmente, si decía el elefante allá y no lo podía leer, entonces ponían un elefante de metal que hasta hoy está. Y esa era la esquina del elefante, la esquina del candado, la esquina de la veleta, o sea, la gente se guiaba por esos nombres. Uno de los modelos en los que se inspira Álvarez Rendón es el escritor, periodista y político peruano Ricardo Palma, quien a través del siglo XIX y principios del XX adquirió celebridad por sus relatos cortos de ficción histórica vinculados a la ciudad de Lima. Porque, por ejemplo, hay un cuento que se llama Del Imposible, que narra cómo, de la manera más desdichada, pero inevitable, se derribó la última pirámide que había. La última pirámide maya, cuando llegaron los españoles, había 5 grandes pirámides en Mérida. Pirámides o cerros, los decían, porque ya no tenían la forma de pirámides, porque habían pertenecido a épocas anteriores, ya no era el imperio maya. O sea, los españoles cuando llegaron acá no encontraron el imperio maya. Esos cerros eran en realidad pirámides, pero que se habían ido desmoronando. Entonces, esta última estaba entre San Cristóbal y Mejorar, 2 barrios, una inmensa, la última. Entonces llegó el último gobernador y dijo, hay que tirar esto para unir los 2 barrios. Y le dijeron, es imposible. No, ¿qué va a ser imposible? No, que me traigan tantos. Entonces la esquina se llama Del Imposible y se venció. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Y en esas mismas latitudes, el periodismo es uno de los ejes primordiales en este encuentro de lectores. La quinta edición del Encuentro de Periodismo Cultural, en el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, se consolida como un espacio de diálogo entre periodistas y reporteros del gremio, quienes en mesas abordaron temas tan diversos como las nuevas tecnologías, las relaciones de poder, la incidencia que tiene el quehacer periodístico en las políticas públicas, entre otros. Como vivimos tiempos de tecnología, que a través del Twitter o del Facebook prácticamente podemos comunicarnos al instante de uno a otro lado del mundo, sí es cierto, así ha pasado, eso nadie lo puede negar, pero desconocemos mucho de lo que sucede también en otras partes y sobre todo de lo que sucede a fondo. El encuentro también tiene por objetivo el vincular a los diversos miembros del gremio a través de todo el país y detonar una discusión en torno a su ejercicio, retos y oportunidades y las particularidades en cada zona del país. No sabemos exactamente cómo se está ejerciendo el periodismo en otras partes del país y eso es lo que buscamos para establecer en algún momento. Yo no lo quiero llamar exactamente como una red de periodistas culturales, sino como un espacio de diálogo de periodistas culturales donde nos podamos encontrar y podamos apoyarnos entre nosotros mismos, porque vuelvo a lo mismo. ¿Para quién es importante saber lo que sucede en Tijuana o lo que sucede en Saltillo o lo que sucede en Monterrey? Para quedárnoslo nosotros no es así. Si bien el coordinador del encuentro describe algunas diferencias generacionales entre los colegas, en parte debido al impacto de las nuevas tecnologías y la percepción que se tiene de ellas, también destaca la importancia del contenido. ¿Cómo les vamos a convencer a todo mundo, a nosotros mismos, de que lo fundamental es el contenido que estés ofreciendo? Que por mucho que seas el primero no significa que seas el mejor y que si vas a buscar siempre ser el primero, te vas a perder de la profundidad, te vas a perder de historias que, como hemos escuchado a lo largo de estos días, solo se pueden compartir después de haberse elaborado durante 1, 2, 3 meses, en ocasiones años. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues este encuentro de Mérida tiene todavía actividad, me parece que es ya el próximo domingo cuando finaliza, así que si están por allá en Mérida no dejen de visitarlo, este espacio que también va consolidándose año con año y tiene actividades fabulosas, además se celebra junto al Museo Maya, así que si pueden estar en la feria o en la fila y se pasan ahí juntito y está maravilloso. Es que estando ahí, honestamente, te puedes dar un paseo extraordinario y yo creo que está muy rico el clima actualmente, ¿no? Y además hay un lugar muy interesante que se llama La Negrita. Es una cantina que tiene más de 100 años y es, por supuesto, una visita obligada ahí en Yucatán. ¿Y ahora qué sigue? ¿Teatro? Vamos al teatro. En la calva de un calvito, un clavo clavó Pablito. El proceso creativo que ocurre ensayo tras ensayo, corrección tras corrección y que da por resultado una obra de teatro es lo que nos propone conocer la dramaturga estadounidense Anne Washburn en la obra El ensayo. Quería saber qué se sentía ahora que soy un adulto. Es una dramaturga contemporánea muy particular, muy joven, más joven que yo, entonces eso la convierte en alguien realmente joven. Que su teatro es particular porque rompe con la forma. No tiene protagonistas como tales, no tiene una anécdota como tal. Entonces su progresión dramática es a partir de diferentes maneras de hacer teatro. Y hace teatro muy experimental, tiene una obra que sucede completamente en la oscuridad, tiene una obra muy famosa, muy premiada, que es de culto en Estados Unidos, que se llama Mr. Burns. Y más allá de eso, de pronto es este homenaje a los locos del teatro también, ¿no? Van a ver todos los vicios que tenemos los actores cuando estamos en un ensayo técnico, lo que pasan en los ensayos. En la calva de un calvito. Un clavo clavó Pablito. Con la ayuda de unos audífonos, el público no solo escuchará lo que ocurre en el escenario, sino que también sabrá los comentarios que hace el equipo de producción. ¿La podemos poner ahí? ¡Ana! Por mí está bien. Nuestro trabajo como iluminadores y escenógrafos y sonidistas y compositores es que no se note nuestra presencia de ninguna forma, y lo que propone la autora es precisamente lo contrario, ¿no? Que se note la presencia del audio, de la música, que se note que son cues que alguien está disparando, que hay niveles de volumen que se tienen que ir editando durante la función,
Y también los diferentes niveles de audio que tenemos, ¿no? Está por lo pronto la conversación de personajes que tal vez solo conocemos a través de su voz, ¿no? Que tal vez nunca vemos, pero que están atrás en cabina haciendo su trabajo. El ensayo se presenta de jueves a domingo hasta el 14 de abril en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, en el Centro Cultural Universitario. Noticias 22, Alberto Aranda. Una espiadita todo lo que pasa previo a una función de teatro. Y les recordamos las funciones especiales de Humboldt en México, La mirada del explorador, que tendrá lugar dentro de los festejos por los 250 años del natalicio del científico alemán, que tendrán lugar mañana sábado a las 6 y 8 de la noche en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Mañana que también se conmemora la llegada precisamente de Alexander von Humboldt a tierras mexicanas. Y les tengo otra recomendación: mañana también a las 6:30 de la tarde, el programa especial que prepara la dirección de Noticias 22 en colaboración con el INA Golfo Mosaico Ancestral, un recorrido por nuestro pasado que no hay que perderse bajo ninguna circunstancia. Mañana, por supuesto, en la pantalla de Canal 22 a las 6:30 de la tarde. Una pausa y volvemos con música y bandoneones. Ya es aquí Juan Arturo Brennan. Bueno, pues Queen sigue haciendo historia, compañeros. Así es, la memoria fotográfica de esta banda está aquí en México. En el Fotomuseo Cuatro Caminos, después del exitazo que tuvo la película, ahora hay que ir a ver estas imágenes estáticas de Queen. Desde Queen, Lou Reed, The Sex Pistols y Blondie han sido fotografiados por Mid-Rock. Una muestra del trabajo de este fotógrafo de origen británico se exhibe en el Fotomuseo Cuatro Caminos. La verdad que Mick Rock es conocido como el hombre que fotografió los 70, ¿no? Y él nos ha contado el año pasado, cuando vino a la expo de David Bowie, que en realidad él lo que quería era ir a escuchar música y conocer chicas. Y que él no tenía ningún don más allá que sabía sacar fotos. Y él fue de los primeros que empezó a ir a los conciertos con su cámara de fotos, y así empezó a conocer a los distintos artistas. Así que así fue como fotografió los 70 y así empezó. Hasta que un día se lo jalaron de abajo de las gradas para que suba al escenario, y ahí comenzó sobre todo su historia con Lou Reed, y después de ahí pasó a Bowie, y bueno, Freddie lo terminó buscando porque quería esa estética de fotografía que veía que venía logrando con Bowie y con Lou Reed sobre todo. Durante 24 horas, Mick Rock convivió con los músicos para lograr imágenes irreverentes, pero sobre todo de momentos muy especiales. Esas imágenes las podemos ver en la muestra Queen, el origen de una leyenda. Vamos a ver una selección de 120 fotografías que data de ese periodo, del 70 al 80 y pico, en donde él fotografió y sobre todo el nacimiento de Bohemian Rhapsody, que la tapa del disco aquí la tenemos en un espacio especial que se ha diseñado. Vamos a tener una serie de casi 6 a 10 inéditas, estamos terminando de ver cuántas van a ser. Son fotografías que nunca habían visto la luz ni habían sido reveladas, que Mick ya nos contará ahora cuando venga, esta semana no, la que viene, nos va a contar bien, digamos, cómo fue que las encontró. Yo creo que Mick, más que ser el fotógrafo revolucionario, porque su foto es la más, extraordinaria, tiene que ver con que Mick ha captado momentos de gente que ha dejado huella en el mundo. Entonces, pues eso tiene su mérito, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y de la Rapsodia Bohemia nos vamos al bandoneón. Con alguien más legendario que Queen, Juan Arturo Brennan, por lo menos en edad. Juan Arturo Brennan, vamos contigo, maestro. Gracias, buenas noches. La pregunta es si lo de legendario y antiguo tiene que ver con mi edad o algo por el estilo. No, señor, para nada. Gracias. Buenas noches a todos, buenas noches, colegas. Me acompañan aquí dos bandoneonistas de excelencia. Clara Stern, bienvenida. Nico Ledesma, bienvenidos. Voy a ser un poco pleonástico. Forman un dúo que se llama Clara Stern y Nico Ledesma Dúo. Primera pregunta, ¿cuánto tiempo llevan tocando bandoneón juntos? Pues nos conocimos hace 2 años, que entramos a la Orquesta Escuela de Tango Emilio Valcarce, y ahí, bueno, transitamos juntos esa escuela, que duró como 1 año y medio, casi 2, y después formamos el dúo hace unos meses. En esos meses, Nico,
¿Qué ha habido? ¿Dónde se han presentado? Y la Orquesta Escuela se presenta en los lugares más importantes de Argentina, el CCK, la Usina del Arte, entre muchos otros. Pero el dúo nació de un ciclo llamado Bandoneomanía, que es una alusión total al bandoneón, y se tocan solos de bandoneones y dúos. Y ahí nos inspiramos, nos invitaron a todos los bandoneones de la Orquesta Escuela a tocar, y de ahí, hace poquito, no sé, 6 meses, empezamos a tocar juntos en una agrupación de dúo, así como... Empezaron a tocar en Argentina. Sí. ¿Sí? ¿Dónde más han tocado? En México. ¿En qué sedes han tocado? Tocamos en el Convite hace poco más de un mes y nada más, hasta ahora. De momento. De momento. Ajá. Okay, de los planes vamos a hablar posteriormente, pero ahora es el momento que yo les diga que la razón por la que están aquí es múltiple. Porque el bandoneón es una maravilla, el tango que se toca con bandoneón es una maravilla, y además este par de chicos bandoneonistas se presentan mañana. Mañana es sábado. Es 23 de marzo, y en el contexto de este festival que se llama Noche de Primavera, que se organiza en el centro de la ciudad, van a dar un recital a las 7:30 de la noche, donde Palacio del Arzobispado, ¿dónde está? Palacio Nacional, visto de frente, la calle de Moneda, que va por la izquierda, número 4, famosísimo el Palacio del Arzobispado. Lleguen temprano, el centro va a estar un poco congestionado, porque este festival es grande, es numeroso. 7:30, ellos dos tocan ahí en el Palacio del Arzobispado. Por cierto, a ver, no crean que estoy tan tonto. Sí, van a tocar tango. Platícame un poco, ¿qué repertorio? ¿Qué traen? Y vamos a hacer un repertorio que cubre toda la historia del tango. Vamos a tocar tangos de la Guardia Vieja, como Duelo Criollo. Después vamos a tocar temas de Piazzolla, de Gardel, de Troilo. Bueno, Volver, El Motivo, Sur. Después, bueno, tenemos un fanatismo por el bandoneonista Leopoldo Federico. Y bueno, me parece que tocamos la mitad del repertorio es de Leopoldo Federico y arreglador de sus propios temas, ¿no? Todos estos temas de los que habla Nico, ¿son originales para los bandoneones o son arreglos posteriores de? Son, a ver, no todos son dúos, algunos son solos, que vamos a tocar los dos por separado, pero los temas, no, originalmente no eran para dúo de bandoneones. Son arreglos. En el tango se da mucho eso de que los temas se reinventan con nuevos arreglos, ¿no? Entonces, a lo que se refiere Nico, a pesar de que él sí va a tocar varios temas que son de autoría de Leopoldo, otros son arreglos de Leopoldo de temas de otros compositores, ¿no? Perfecto. Acaban de mencionar a Leopoldo Federico y yo creo que vienen de humor para complacernos, la hora de las complacencias. Si mal no recuerdo, Leopoldo Federico es el autor de esto que se llama Retrato de Julio Ahumada. ¿Mainetti es el arreglista o lo compusieron juntos? No, es compuesto por Leopoldo y arreglado por Mainetti, ¿verdad? Bueno. De hecho, van a tocar en este instante ellos dos, Clara Stern y Nico Ledesma, Retrato de Julio Ahumada, de Federico y Mainetti. Vean y escuchen.
Dicen que para muestra basta un botón. Y esta es la muestra de lo que ustedes van a poder escuchar mañana en el Palacio del Arzobispado a las 19:30 de la noche. Se presentan Clara Stern y Nico Ledesma dúo. Pero no es para muestra, no falta un botón. ¿Ya vieron cuántos botones tiene un bandoneón? Alguien me contó, sé que la organización física de los botones del bandoneón no tiene lógica ninguna, que es para fundir el cerebro a cualquiera. ¿Es cierto, Nico? Sí, tal cual. De hecho, la mano izquierda es distinta que la mano derecha y cerrando igual. O sea, son 4 teclados en un orden que aleatorio. A alguien se le ocurrió y fue divertido para él, pero para nosotros no tanto. No tan divertido, sí. A un alemán se le ocurrió, además, es como bastante inexplicable. Sí. Pero... Heinrich Bahn se llamaba. Sí. Exactamente. A propósito de nombres, ¿alguno de ustedes tiene la suerte infinita de que alguno de esos fuelles es un AA? Sí. Ambos. ¿Ambos son? Sí. Alfred Arnold, el fabricante de ese bandoneón en particular, y era ni más ni menos que el bandoneón de Astor Pantaleón Piazzolla. Hay un tango suyo que se llama Tristezas de un AA que está dedicado a su bandoneón. Qué lujo tener ese bandoneón legendario, ¿sí? Ahora, los planes inmediatos de ustedes. Mañana tocan en el Arzobispado a las 7:30 de la noche. Moneda 4 es la dirección, pegado al Palacio Nacional. Inmediatamente hacen... Volamos a Buenos Aires. ¿Regresan hay más práctica, hay más escuela o ya es práctica? Ya nos egresamos de esta orquesta escuela, comenzamos otro, seguimos con nuestras agrupaciones distintas al dúo y con el dúo también. El trabajo. Seguimos Bien. con el trabajo. Entonces, la escuela se terminó, el Emilio Balcarce ya egresaron completamente ya. Son 2 años y patada. Nos graduamos. Graduados. La licenciada Stern, el licenciado Ledesma. Oye, por cierto, encontré por ahí un nombre. Nicolás Ledesma, pianista, arreglador, compositor que nació por los 60s. Es mi padre. Tu padre. Bien. De familia de músicos. ¿Tú eres de familia de músicos? Mi tío Mario Stern, que falleció hace un año, compositor mexicano. Sí. Lo conocí personalmente, nos llevábamos bien con Mario. Sí. Y su antiquísimo, ya fallecido también, perro, Rugo, que lo llegué a conocer un día que lo entrevisté. Entonces, quiero recordarles a los que tengan una larga memoria que Clara no es la primera vez que viene aquí. Hace un par de años, ¿fue un poco más? ¿2, 3 años? Yo creo que unos 3. Se presentó aquí en compañía de otros dos grandes bandoneonistas. César Holguín, tu maestro, ¿sí? Y Raúl Bizzi. Los 3, Clara, César, Raúl y hoy Nico, buenos amigos míos y excelentes bandoneonistas. Entonces, regresan allá, ya tienen pactados algunos conciertos, algunos planes, algunas presentaciones. En formato de dúo no todavía, pero yo tengo pensado trabajar un poco con la Embajada de México allá para armar algún recorrido por allá con el dúo. Pero tenemos las 2 fechas, pero distintas, con distintos grupos. ¿Planes para regresar aquí ya fijos o simplemente volver y buscar, Nico? Y a fin de año, porque ahora arrancan los estudios, arranca el trabajo para mí y para Clara también. Arranca el trabajo, lo que es el pan de cada día y recién ahí en diciembre empieza a terminar un poco lo que es como que se muere la milonga, se va de vacaciones la gente y se calma todo lo que es el tango en Buenos Aires. Mencionó Nico el término milonga. Yo debo informarles que además de todo, Clara baila la milonga. ¿Tú bailas también? Un poquito. Pero ella sí baila en serio. ¿Todavía lo sigues haciendo? Casi no voy, como que o estudio o ¿Estudias o bailo. ¿Estudias o bailas? Bien. Sí. Decía yo, hoy tuvimos el lujo, se lo preguntaba yo a Rafa al principio de nuestro programa, y decía que en efecto, lo único mejor de inmediato que hay que un bandoneón son 2 bandoneones. Hace un par de años estuvieron estos 3 bandoneones. Si ustedes ponen los nombres de ellos 2 por ahí en el famoso tubo de la red, van a encontrar que incluso se puede añadir. Hay algunos videos que tienen que ver con la escuela, la Orquesta Escuela de Tango Balcarce, Emilio Balcarce, en donde hay más bandoneonistas. De hecho, encontré un video donde tocan ustedes 2 con los señores Divela, Momo y la señora Nishihara. Sí. Un quinteto de bandoneones realmente buenísimo. Dicho lo cual, les agradezco muchísimo, Clara, Nico, haber estado esta noche, haber tocado para nosotros. Es realmente un placer escucharlos. Ese mismo placer lo van a tener ustedes, porque mañana a las 19:30 de la tarde-noche en el Centro Histórico, Moneda 4 es el Palacio del Arzobispado. El dúo que forman Clara Stern y Nico Ledesma en los bandoneones, puro tango, del tango de antes, el tango de hoy, el tango de siempre. Ahí van a estar, no se lo pierdan. Esto ocurre en el contexto de la Noche de Primavera, que es un festival que
organiza el gobierno de la ciudad. Gracias, mira, los Gracias, dos, mucha a ti. suerte. Gracias. Y cuando regresen, trío, 2 bandoneones, guitarra, la comparsita. Ya lo prometieron, ya lo prometieron. Tú lo prometiste también. Compromiso asumido. Chao, gracias. Buenas noches. Arturo. Buen Hasta fin de lunes. semana. Chao.